Yo quiero que me acompañes para ver un tema en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y verso 20 en adelante, por favor. Deuteronomio capítulo 6 y verso 20 en adelante. Si ya llegaste, puedes decir amén. Dice así la palabra de Dios: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los estatutos, los testimonios y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Verso 22. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Verso 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todas estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Aquí Dios le estaba dando instrucciones al pueblo por medio de Moisés. Y bueno, en este tiempo creemos que nuestra generación es la que está siendo coronada y heredada a través de todo lo que ha estado sucediendo ayer. Hoy se está hablando todo lo que pasó ayer, y todo lo que está pasando hoy se va a hablar mañana. Así que Dios es un Dios generacional, ¿verdad? Dios, cuando te ve a ti y me ve a mí, no solo nos ve a nosotros, ve generaciones en nosotros. Ve generaciones, ve a nuestros padres y ve a los padres. Perdón, déjenme. Por favor. Gracias, pastor. Y ve a nuestros abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelitos. Y cuando nos ve a nosotros, también ve para adelante, ve a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y a todos los que vienen, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios generacional. El pueblo de Israel, ¿verdad? De parte de Dios, con Moisés lo llamaba el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Dios es un Dios generacional que cuando mira algo antes de empezar, Él ya ve el final. ¿Cuántos lo creen? Él ya ve más adelante, aunque tú y yo no lo veamos, aunque tú y yo no lo entendamos, Él ya lo está mirando. Entonces dice: cuando a ti te pregunten tus hijos, ¿qué pues son estos estatutos y decretos, testimonios, mandamientos? ¿Qué son todas estas, verdad, reuniones que tú haces, convocatorias? ¿Qué son todas estas manifestaciones que tú haces como hijo de Dios o hija de Dios? Y entonces ya te toca a ti y me toca a mí, ¿verdad? Decirle: así dice el Señor, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Nosotros éramos esclavos en el mundo mundial, éramos, ¿verdad?, presa del enemigo, estábamos atrapados al pasado, ¿verdad?, un mundo sin destino, de soledad, de tristeza. Pero un día llegó a nuestras vidas el libertador y el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahora nosotros podemos disfrutar la presencia de Dios. Y tenemos nosotros que decirle a toda nuestra generación todo lo que hemos pasado en la vida. Hay veces que nuestros hijos no saben lo que hemos pasado como padres, y nosotros como hijos no sabemos lo que los papás han pasado. Pero si Dios nos prestara un momento, ¿verdad? La línea generacional, viéramos qué pasó nuestro papá, qué pasó nuestro abuelito, nuestro tatarabuelito, y así. Y entonces también nosotros viéramos con los ojos de Dios qué va a pasar en nuestros hijos. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos? ¿Qué va a pasar con los bisnietos y tataranietos? Porque Dios es un Dios generacional. Y entonces podemos ver que todas aquellas cosas que Dios ha prometido, ¿verdad?, Dios las va a cumplir hasta lo último, al pie de la letra, como Él lo dijo. Él dice en su palabra, de parte del apóstol Pablo: persuadido estoy que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él lo promete, y lo que Él promete lo cumple. Así que nosotros tenemos que seguir perseverando, ¿verdad?, seguir avanzando. Y cada día que pasa nos vamos a dar cuenta de que Dios es un Dios fiel. Primera de Timoteo capítulo 1 y verso 12, el apóstol Pablo dice a la iglesia:
Le doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Siendo yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Pero la gracia de Dios fue más abundante, dice la Escritura. Que la gracia de Dios rebasó el estándar del pecado de Pablo. Que la gracia de Dios rebasó, ¿verdad?, todos aquellos errores y horrores del apóstol Pablo. Y todos los servidores y líderes al menos deberían de saber un poco de la vida de Pablo, ¿verdad? Sabemos cómo fue perseguidor de la iglesia y que él daba votos, ¿verdad?, para que persiguieran la iglesia, etcétera, etcétera. Y dice que aún forzaba a los cristianos a blasfemar contra Dios. Eso dice la historia de Pablo. Pero la Biblia dice que en el capítulo número 1 y verso 12, en primera de Timoteo, que le da gracias a Dios y le dice: yo le doy gracias a Dios porque Dios me tuvo por fiel. Diga conmigo: fiel. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, siendo yo antes todo lo que era antes, ¿verdad? Entonces podemos ver que Dios, el eterno, el todopoderoso, el creador, ¿verdad?, y el absoluto y soberano dueño del universo, Él puso su confianza en algo muy frágil. En nuestras manos temporales Él puso eternidad en cada uno de nosotros. En las manos frágiles, quebradizas, y en estos hombres mortales y frágiles y temporales, el Señor puso eternidad en cada uno de nosotros. Él puso su gracia, Él puso su Espíritu. Y si tú tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo. Él puso en nosotros su gloria, no porque lo merecíamos. Pablo dice: yo no lo merecía, ¿verdad? Él dijo: siendo antes yo todo esto, pero Él me tuvo por fiel. Algunas cosas que muchas veces cuando estamos sirviendo no entendemos porque creemos o queremos, ¿verdad?, que las cosas sean por lo que nosotros experimentamos o lo que sabemos. Pero si nos vamos a la Biblia, nadie merecía estar donde está ni tener lo que tiene. Nadie. Dice que es por su gracia, es un regalo inmerecido. Y es por eso que nosotros podemos decir: Señor, te pasaste de la raya conmigo al darme todo lo que me diste. Yo no lo merecía, Señor, pero ahora por todo lo que tú me has dado, yo voy a tratar de serte fiel, de buscarte, de seguir adelante. Vamos a ver algunos puntos en los cuales podemos ver que Dios deposita en nosotros, como personas frágiles y quebradizas, imperfectos, y como personas de alguna manera mortales y temporales, algo eterno en la vida de nosotros. Segunda de Corintios 4:7, también la palabra de Dios nos da un modelo de ejemplo de nosotros. La nueva generación tiene que saber esto. Segunda de los Corintios capítulo 4 y verso 7, dice así su palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, no desesperados, el contexto anterior, ¿verdad? Derribados, pero no destruidos. Verso 10. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Dice la Escritura que nosotros somos barro. No voy a hablar de Jeremías 18, de la casa del alfarero, ¿verdad? Pero voy a tratar de tocar esa fragilidad, ¿verdad? El depósito de Dios, cómo confía su eternidad y su naturaleza divina y eterna en nosotros como hijos de Dios, como mortales. Nuestra generación tiene que saber que cada uno de nosotros pasamos por tribulación. Hay veces que la gente que nos ve hoy en día, ya después de algunos años, piensa que nosotros ya la hicimos, o piensa que nosotros no hemos llorado, no hemos sufrido, que no nos hemos sentido solos, tristes o abandonados, o que en un momento dado no tuvimos que pasar nunca con el deseo de renunciar o tirar la toalla, como se dice por ahí. Quiero decirles, iglesia de esta nueva generación, que todos los que estamos hoy acá, literalmente un día pasamos por acá, un día pasamos por ¿verdad?, por las lágrimas, por el cansancio, por la incertidumbre de saber qué hacer en un momento dado. Un día nos sentimos frágiles y quebradizos de alguna u otra manera, pero en ese momento Dios lo permitió. Voy a decir algo más fuerte: Dios lo promovió
para que tú y yo lo conociéramos como ahora lo conocemos. Dios permite muchas veces en la vida del creyente que tú y yo pasemos por estas cosas que dice la Biblia para conocer mejor a nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces nosotros queremos aparentar algo que no somos. Y verdad, y hay mucha apariencia hoy, pero la realidad es que todos un día lloramos. Todos un día, verdad, nos cansamos. Todos un día nos sentimos solos. Todos un día nos sentimos incomprendidos, nos sentimos abandonados, usados. Viene, ¿verdad?, la mano de Dios moviéndose y de repente un día, ¿verdad?, te sientes como que ya no quieres seguir adelante de alguna manera. Pero en ese momento Dios empieza a actuar en ese vaso frágil, en ese vaso de barro, en ese, ¿verdad?, en eso que Él había confiado, lo que Él es y lo que Él tiene, para que nosotros pudiéramos crecer, aprender. Alguien dijo por ahí, para que aprendamos a amar a Dios en tierra ajena. Muchos de nosotros, no sé si me estoy equivocando, pero quisiéramos evitar el dolor y el sufrimiento. Muchos quisiéramos decir, yo no quiero pasar por ahí, por donde es difícil. Yo no quiero experimentar, ¿verdad?, en un momento dado un dolor fuerte. Yo no quiero saber de experiencias tristes. Yo quiero ser un cristiano donde no tenga que sufrir, ¿verdad? Yo quiero ser un creyente que no tenga que padecer. Y déjame decirte que esos cristianos no hay en la Biblia. En la Biblia hay cristianos que sufren y padecen por el ministerio, ¿verdad? Que de alguna manera siempre vamos a tener una experiencia difícil para poder confiar en un Dios de lo imposible, en un Dios todopoderoso. Dios lo permite, y todos aquellos desiertos, aquellos ríos y aquellos fuegos que pasamos nos van a llevar al amado, a los brazos del amor de Dios. Nos van a llevar, ¿verdad?, al placer de estar junto a Dios. Por eso Dios le decía a Moisés, quita el calzado de tus pies en los segundos 40 años en el desierto. Nuestro pastor nos enseñó, porque ahí quería Dios, ¿verdad?, lo llamó Dios a Moisés y quería que quitara todas aquellas cosas que él sabía de los 40 años como príncipe de Egipto. Y empezó a enseñarle que él lo llamaba, pero a su presencia, que lo llamaba a estar con Dios, que lo llamaba a poder conocerlo como después lo conoció. Unos dicen que quedó mudo por la soledad, por el sonido del silencio. Otros dicen que fue porque el Espíritu Santo en la zarza lo consumió y lo hizo tartamudo, porque él era erudito, él presidía perfectamente las cosas de Egipto, pero un día quedó tartamudo, un día quedó un poco tardo del habla. Bueno, ahí saque su conclusión. No sabemos qué pasó exactamente, pero sabemos que tuvo un encuentro con el Señor, el que tú y yo conocemos. Tuvo un encuentro. ¿Qué es lo que ha pasado en ti y en mí cuando tenemos un encuentro y de alguna manera salimos diferentes? Cambiamos mucho la manera de pensar, cambiamos en algunas áreas de nuestra vida. Nuestra generación tiene que saber, ¿verdad?, experimentar espiritualmente hablando, que las más grandes victorias de Dios en el mundo, en su creación y en los hijos de Dios, las más grandes victorias han salido de las más difíciles situaciones en el mundo, en el creyente. Las más grandes victorias poderosas de Dios han salido de los momentos más difíciles en el cristiano. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Verdad? Porque Dios es un Dios de lo imposible. Dice que Dios es un Dios del cuarto día. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, cuando nosotros empezamos a conocer a ese Dios, empezamos a cambiar la perspectiva, ¿verdad? Empezamos a cambiar un poco la manera de buscar a Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 1 y verso 3. Vamos a entrar en el tema de consolados para consolar, o si no quieres ponerle tú ahí, vasos quebrados. Vasos quebrados o consolados para consolar. Así se llama el tema de esta noche, y quiero ser muy puntual y muy preciso, pero muy honesto de todo lo que nosotros hemos vivido en la vida cristiana. Así que acompáñame a Segunda de Corintios capítulo 1, por favor, y el verso número 3 en adelante. Segunda de los Corintios. A lo mejor hoy nos identifiquemos hoy en esta parte bíblica, y dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Cuántos ya vamos entendiendo? ¿Cuántos vamos entendiendo que el apóstol Pablo aquí a la iglesia de los Corintios le decía: gracias le damos al Dios y Padre de misericordia, que nos consola en toda tribulación, para también nosotros consolar a otros? ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo, amada iglesia preciosa de Comunidad Cristiana Nueva Vida? Dijera nuestro pastor, preciosa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos mirando en esta nueva generación? Que todos aquellos padecimientos que hemos pasado, o los que han atrás de nosotros han pasado, eso sirve para que nosotros ahora consolemos a la otra generación y le digamos: no estás solo, gordito, no estás sola, tienes a Cristo y tienes un hermano que te ama y que te entiende y que está contigo, y que si Dios lo levantó, también te va a levantar a ti. Si Dios levantó a su familia, también te va a levantar a ti. Quiere decir que todas las aflicciones tienen, ¿verdad?, un punto central de poder glorificar el nombre del Señor a la siguiente generación. Nuestra generación tiene que saber que en nosotros no ha sido fácil, pero que gracias al Señor sí se pudo. Amén. Y que podemos seguir adelante, ¿verdad?, pero cambiando de alguna manera muchas cosas que Dios sabe que tenemos que cambiar. Los padecimientos y consolaciones, mi hermano amado, van de la mano. No hay consuelo sin que haya una aflicción, pero no hay aflicción que quede sin consuelo. No hay ninguna, ¿verdad?, ningún consuelo antes de una aflicción. Tiene que haber una aflicción, pero no hay ninguna aflicción que quede sin consuelo. Antes del arco iris hay una tempestad, ¿verdad? Antes de la calma hay una tormenta. ¿Cuántos siguen aquí? Antes de alguna aflicción, alguna tribulación, ¿verdad? Dios en su misericordia ya tiene preparado un consuelo para cada uno de nosotros. Dios tiene el propósito preciso y exacto, porque Él ve más allá de nosotros. Él sabe lo que nos va a pasar aún antes de que nosotros lo sabemos. Claro que Él quiere que estemos alerta y prevenidos, pero, ¿verdad?, pero de alguna manera, aún previniendo Dios a Pedro, ¿qué no hizo? Pedro, ven para acá, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pedro, por favor, ven, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y Pedro, ¿qué dijo? Señor, no, yo no te voy a negar, voy contigo a la cárcel. ¿Qué a la cárcel, Señor? Voy a la muerte contigo. Cállate, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Aunque Dios muchas veces nos prepara, nos capacita, nos adiestra, hay veces que la regamos y sabemos mucho de Dios, pero hay veces, ¿verdad?, que al mejor cazador se le va la liebre, dicen por ahí. Y entonces tenemos que estar listos a los propósitos de Dios en los tiempos precisos de Dios. Pablo le decía aquí, quiero por favor tocar un punto muy crucial. Pablo le decía: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En el griego se relaciona con el término familiar, consolación, paracleto, que significa aquel que se pone al lado para ayudar, y que es un nombre aplicado al Espíritu Santo. El que fue dejado para consolar, dice Juan 14, 15 al 17 y el verso 26. El Espíritu Santo está ahí en medio de tu sufrimiento. Si tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Su principal participación es para consolar, pero también para fortalecerte, animarte, e impartirte valor y denuedo. Nuestra nueva generación tiene que saber que el Espíritu Santo fue dejado para consolarte,
para animarte, para fortalecerte. Hechos capítulo 1 y verso 8, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Decía nuestro pastor, ahí inició la iglesia primitiva. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces todo cristiano, amada iglesia, que padece pero que tiene al Espíritu Santo, tiene consuelo, tiene fortaleza, tiene power, ¿verdad? Tiene el poder de Dios. ¿Y quién envió al Espíritu Santo? Cristo Jesús. Así como el Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre, pero el que tiene al Hijo tiene el Espíritu Santo. Y ese es el que nos ayuda, nos consuela. Pero no solo, esa es su principal, ¿verdad? Característica o atributo, el consuelo, su primer trabajo. Pero también te fortalece en momentos difíciles en la vida. También ¿verdad? Te levantas y te caes. No me quiero adelantar. Ahora vamos a continuar. Después de la tempestad viene la calma, lo dije, pero no hay calma si no hay primero tempestad. El arcoíris sale después de la lluvia y junto a él sale el sol, nuestro sol de justicia. Hay ejemplos diferentes, hombres en la Biblia que fueron confrontados. ¿Cuántos saben de algunos? Hombres en la Biblia fueron confrontados por Dios. Y muchas veces Dios nos tiene que confrontar para poder conocerlo a Él de otra manera. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia donde hombres fueron confrontados. Pero quiero ver antes qué trae una confrontación. Una confrontación trajo en los hombres bíblicos quebranto. Y un quebranto tarde que temprano trae consuelo. Un vaso quebrado tiene que ser restaurado. Un vaso restaurado está listo para ser usado y para pasar a su etapa de aprobación. Eso está en la transición. En todas las posiciones ocurren aflicciones y tribulaciones, sea alta, mediana o baja. No estoy hablando solamente físicamente, sino espiritualmente hablando. Los más grandes hombres de la Biblia han experimentado fuertes dolores, ¿verdad? A lo mejor Dios en su misericordia no te pide a ti, Abraham, porque a su hijo como Abraham, porque sabe que no se lo vamos a dar. Pero Dios se lo pidió a Abraham porque él sabía que Abraham se lo iba a dar. Dios a cada quien, ¿verdad? Nos pasa por diferentes etapas que sabe que podemos. Lo decimos todos y sabemos que Dios nos va a dar carga mayor que no podamos llevar. Pero Él sí va a permitir con situaciones y cosas que tú y yo podemos salir adelante en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios va a permitir. Y entonces vamos a ver cómo Dios en un momento dado confronta a hombres en la Biblia. Primer ejemplo, vamos a ver Génesis capítulo número. Vamos a ver Génesis en un ejemplo muy precioso. Génesis 16 y verso 6, por favor. Hoy, Señor Jesús, se me salió la hoja. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de donde Dios confronta a alguien, pero lo hace con un propósito específico. Y nada menos que es Agar en el desierto. Vamos a Génesis 16 y verso 6. Dice así su palabra. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Isaí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Verso 9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Aquí Agar, no, dice la Biblia que fueron 16 años aproximadamente antes del nacimiento de Isaac, cuando nace Ismael. Sara no podía tener hijos. Entonces se adelantan, ¿verdad?, a que se uniera a su sierva, y conoció a su sierva Abraham y tiene a Ismael, este hombre, ¿verdad?, que es uno de los padres de los árabes. Y este hombre, cuando nace, trae una bendición para la mamá, pero la mamá pasó por una aflicción. Dice que luego miraba así como que no quería obedecer a Sarai,
y de repente se empieza como que a revelar, ¿verdad? Porque ya estaba embarazada del patriarca de Abraham, el padre de la fe, del amigo de Dios. Y dice la escritura que Sara va y le dice a Abraham: oye, mira, ¿sabes qué? Que esta mujer, tu sierva, la que te di, ahora ya no quiere obedecerme, ya se está rebelando contra mí. Y Abraham le dijo: ¿sabes qué? Haz con ella lo que tú quieras, de parte de Dios sale. Si quieres, regáñala, disciplínala, haz lo que tú quieras. Bueno, entonces dice que Sarai le empezó a decir: ¿qué te pasa? Que aquí solo mis chicharrones truenan, ¿verdad? Tú podrás estar embarazada de mi marido, pero yo soy la esposa. Y entonces dice que al verse opresionada, Agar sale huyendo, se va al desierto, huye. Pero de repente ahí fue confrontada por el Espíritu Santo de Dios. Habla del Cristo preencarnado, ahí, ¿verdad? Del ángel de Jehová, porque al rato vamos a ver qué le dijo, qué le dice a Agar al ángel. Y dice la escritura que ahí le da una instrucción el ángel y le dice: regrésate, por favor, ve y ponte sumisa y obedece a tu sierva, obedece a tu ama, obedécela. Mira, ahí Dios confronta a esta mujer, ¿verdad? Porque ella estaba tratando de hacer lo que bien le parecía, lo que pensaba que estaba más cómodo. Dice la escritura que ella regresaba a Egipto, a su casa. Ella era una egipcia, ¿verdad? Y dice que regresaba, pero ahí el ángel no le dio permiso de regresar, la confrontó. Ahí le dijo: mira, ¿sabes qué? Regrésate, porque yo tengo un plan para tu vida. Agar intentó volver a su hogar en Egipto, pero en su ida el ángel de Jehová la confrontó y le dio instrucciones. Porque Jehová ha oído tu aflicción, así le dijo el ángel, ¿verdad? Y eso significa el nombre de Ismael. Y dice que le dijo: tú eres el Dios que ve. El reconocimiento del ángel como Dios surgió del asombro de Agar al verse objeto de la atención del Dios en gracia. La teofanía y la revelación la llevaron a llamarlo también el que vive y me ve. Eso viene adelante en Génesis 16:10. Un hombre fiero significa, ¿verdad? Ismael, asno salvaje, es la mejor descripción de la naturaleza fieramente agresiva e independiente que Ismael iba a manifestar, lo mismo que sus descendientes árabes. Pero aquí lo interesante de esto es que la confronta, le dice: regrésate, mamacita, por favor, mira, tú pensabas que esto iba a ser así, pero ahora te digo, va a ser así. Muchas veces Dios nos confronta porque hay un propósito para nuestras vidas. Si nosotros, ¿verdad?, desertamos del propósito de Dios, Dios puede ocupar a otros. Como viene a mi corazón aquel ejemplo, ¿verdad?, de Esther, cuando su tío Mardoqueo, papá adoptivo, le dice: por favor, Esther, mira, hay un edicto que van a morir los judíos, intercede por nosotros, ve a ver al rey, por favor. No me toca, dice, verlo, si yo voy y no me toca, me mata. Dice: bueno, si tú no vas, Dios va a traer por otros liberación y bendición. Si tú no quieres ir, Dios va a traer a otro. Entonces dijo Esther: está bien, tío, voy, no importa me mate o no, oren y ayunen por mí, le dijo al pueblo, ¿verdad? Nada más le dijo: oren y ayunen por mí, porque yo voy a ir, no importa. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros queremos evadir el propósito de Dios en nuestro llamado, nos enseñaba nuestro pastor en la mañana, entonces Dios va a confrontarnos, nos va a acercar, literalmente hablando. Dios es un Dios de propósitos, y Dios es un Dios de pactos, y Dios es un Dios que lo que empieza lo termina, ¿verdad? Dios es un Dios que Dios va a hacer con nosotros todo lo que dijo que va a hacer. Todo lo que dijo que va a hacer, y lo va a hacer como Él quiere hacerlo. Hay veces que queremos nosotros como que acomodar lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero simplemente nos metemos más en aprietos, porque así no trabaja Dios. Dice la Biblia que como el cielo es más alto que la tierra, así son sus pensamientos más altos que los nuestros. Y así como el cielo es más alto que la tierra, así son los caminos más altos que los nuestros. ¿Cuántos siguen aquí? Vamos a ver también Jacob, es un punto muy importante, ¿verdad? Jacob lucha con el ángel Peniel. También Dios confronta a Jacob. Jacob, sabemos la historia, venía huyendo de su hermano Esaú. Al final quiero tocar esa consagración o esa, ¿verdad? De donde Dios no solamente quería usar a Jacob, sino lo quería probar, la aprobación de Jacob. Y dice la Biblia que tuvo un encuentro con el ángel en Peniel, y ahí él luchó con el ángel, ¿verdad? Y ahí él tuvo una confrontación con el ángel. Hay otro tipo del Cristo de la gloria. Y ahí dice la Biblia que lo confronta, y ahí sale diferente, hasta le cambia el nombre de Jacob tramposo
a Israel, ¿verdad? Príncipe de Dios, el que peleó con Dios y ganó, y con el hombre y ganó. Ahí Dios le cambia todo el panorama, le cambia toda la perspectiva a Jacob. También ahí Dios lo confronta y lo cambia. ¿A cuántos Dios ya nos ha cambiado el nombre? Yo decía hace un rato que estaban hablando, ¿verdad? Los que éramos de aquí, de allá, del sur y del norte. Yo era jarocho, pero Cristo ya me perdonó. Yo era de aquí, ¿verdad? Pero ya Dios ya me cambió. Y yo quiero decirte, hermano, que Dios cambie de alguna manera todo lo que tú y yo venimos tratando, soñando en la vida. Y Dios te da un sueño diferente, y no quiere decir que está peleado con los tuyos, pero si los tuyos se pelean con los de Dios, Dios los elimina, ¿verdad? Tenemos nosotros que alinear nuestros sueños a los sueños de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces es como Dios empieza a trabajar para cambiar nuestras vidas y empieza, ¿verdad?, a confrontarnos. Bueno, hay muchas maneras de ver en la Biblia confrontaciones donde Dios, el apóstol Pablo hablaba a nuestro pastor en la mañana, y bueno, cómo lo confronta, lo cambia. De ese momento hace un compromiso con Dios y un pacto con Dios. Vamos a ver punto número 2 de estos vasos quebrados, ¿verdad? Y consolados para consolar. Nuestra generación tiene que saber que también en la confrontación Dios trae restauración. Dios trae una restauración en la vida de sus hijos, porque sabe que una confrontación puede pasarlo a un zarandeo, que Dios puede permitir en la vida de un hijo de Dios una zaranda, como en Pedro, ¿verdad? Y tipo de Job también, ¿verdad? Fue zarandeado, como Pablo, ahorita lo vamos a ver. Y podemos ver que los amigos de Job estaban como que juzgando a Job antes de saber la realidad, y ellos no sabían que se estaba librando una batalla espiritual en los cielos. Hay veces que alguien está sufriendo y rápido somos muy prácticos a juzgar a la ligera. El hermano está así por esto y por esto, y nosotros humanamente hablando vemos lo de afuera. Por eso Dios le dijo a Samuel: no mires lo que el hombre mira, mira como Dios mira. Dios mira el corazón. Y dice la Biblia que Job estaba librando una batalla, pero ni él ni sus amigos lo sabían, porque Satanás había pedido su vida para zarandearlo. Así muchas veces Dios pide la vida de un hijo de Dios. Dice el diablo que estaba paseándose con los hijos de Dios y le dijo: Job te teme porque lo tienes cercado y bendecido, mira cómo está su vida. Pero nada más quita el cerco y vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Está bien, órale, vas a ver que te voy a demostrar que mi siervo Job es fiel. Y entonces sus amigos juzgan: arrepiéntete, ¿verdad? Pecador, arrepiéntete. Pero ellos, si así son nuestros amigos, ¿para qué queremos un enemigo, verdad? ¿Cómo le hablaban a Job? Pero Dios veía el corazón de Job y le enseñó al final todo el propósito por el cual había sido zarandeado por el enemigo. Y vamos a ver que fue consolado. Vamos a ver 2 Corintios 12:7, por favor. Viene el consuelo después de un confrontamiento en la vida de un creyente, porque Dios quiere cambiar como media nuestras vidas y quiere transformarlas. Viene una restauración. 2 Corintios 12, por favor. Espero a que alguien esté pasando por algo así, porque será de mucha bendición lo que Dios ha hecho. En el caso mío, te lo digo en lo personal, ¿verdad? Como Dios nos ha mostrado tanta misericordia, tanta piedad y compasión a nosotros que somos frágiles, y se ha acordado que somos polvo y al polvo volveremos, pero que Él es eterno y todopoderoso. Por eso nuestra fe sencilla está puesta en un gran Dios, y nuestra vida frágil está puesta en un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, porque nosotros somos vasos quebradizos, ¿verdad? Somos como vasos quebrados, somos consolados para consolar a otros. Capítulo número 12 y el verso número 7, por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte en Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí hemos pasado por una situación bien difícil? Bien difícil, que pudiéramos haber dicho, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿verdad? Y pasar una situación en la cual dijéramos, yo no quisiera que mis hijos pasaran esto. Pero a lo mejor en el plan de Dios está también que tu generación lo pase para que conozca al Dios que tú conoces. Y de repente, ¿verdad? Aquí podemos ver que la restauración viene de Dios y tiene que ver con el consuelo del Padre de parte de Dios. Aprendamos a bailar bajo la lluvia. Después de la tempestad viene la calma. Lo hemos dicho, lo estoy repitiendo. Pero no hay calma sin tempestad, y la tempestad es antes del arco iris. Y el arco iris es el pacto de Dios con el hombre. Alguien dijo, por favor, si esto lo hubiera aprendido desde el principio, no hubiera pasado por tanto problema, tanta situación difícil. Di conmigo, pero era necesario. Pero era necesario. Alguien dijo, si esto yo lo hubiera sabido, lo hubiera aprendido desde antes, yo no hubiera pasado por tantas cosas difíciles. Pero era necesario. Otro lo dice y lo contesta así: pero si tú no hubieras pasado por lo que pasaste, no serías ahora lo que eres hoy en día. Si tú no hubieras pasado lo que has pasado, no serías el hombre y la mujer, el siervo de Dios que ahora eres en Cristo Jesús. Porque toda tribulación te trajo un consuelo, toda aflicción te trajo fortaleza, te trajo bendición. Tenemos que aprender, hermano, de todos los fracasos y debilidades, de todas las cosas difíciles en la vida. Tenemos nosotros que saber que el Dios que nosotros creemos y predicamos está en control de todo, aunque no sea fácil en ese momento. Tenemos que saber que el Dios que creemos, hace un rato un principio que dijo nuestro pastor, ¿cuánto crees tú en Dios? ¿Cuánta fe tú tienes en ese Dios que predicas o que hablas? ¿Cuánta fe? Pues ahí, ¿verdad? Dios nos pasa en el examen en el momento de la tribulación, en el momento de la aflicción. Vamos a ver, para poder realmente ver qué es lo que Pablo estaba pasando, por favor. Esto le fue enviado a Pablo de parte de Dios. En Números 33:55 habla de este aguijón. Anota Números 33, verso 55 en el libro de la ley, en el Pentateuco, la ley mosaica. Esto le fue enviado a Pablo de parte de Dios para mantenerlo humilde. El uso de la palabra mensajero en el griego es ángelos. Indica que el aguijón en la carne es una estaca para la carne, ¿verdad? Fue una persona endemoniada y no fue una enfermedad física. Así lo tengo. Ahorita te lo voy a decir para fortalecer este texto. Este ángel provenía de Satanás, era un demonio que afligía, ¿verdad?, la vida de Pablo. La mejor explicación de este demonio es que se trataba de un espíritu inmundo que encabezaba la conspiración en Corintio, el líder de los falsos apóstoles. A través de ellos se las arreglaba para destruir la iglesia amada que Pablo estaba levantando en el nombre de Jesús. Y así lo atravesaba a Pablo como una estocada dolorosa en el corazón. El respaldo adicional de verdad de este resumen está de esta perspectiva se deriva del contexto en los capítulos 10 al 13 donde vimos en Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios, que corresponden al combate contra los adversarios, los falsos profetas. Abofetear, cuando dice, y me abofeté de parte de Satanás, se refiere al maltrato de una persona sobre otra. Lo vimos en Jesucristo, en el apóstol Pedro, Mateo 26, verso 67. Vamos a ver Primera de Pedro 2:20, por favor. Un ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 20. Aquí podemos ver que también Pedro se identificaba con estos ataques y le avisaba a la iglesia. Primera de Pedro 2:20 en adelante. Primera de San Pedro 2:20 en adelante. Dice así su palabra: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es el aguijón de Pablo. Pablo levantaba una obra y llegaban los falsos apóstoles endemoniados, ¿verdad? Y engañaban a media iglesia, y Pablo era herido y lastimado, un estocado, y lo abofeteaba, para que también, dice el contexto, que no se enalteciera, que no se le subiera, que se acordara de dónde Dios lo había sacado, que pusiera sus pies en el piso. Nuestra generación tiene que saber de dónde venimos. Nuestra generación tiene que saber dónde estamos. Nuestra generación tiene que saber a dónde nos dirigimos, a dónde vamos. Nosotros no tenemos que olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, porque el día que se nos olvide, ya se acabó el ministerio. El día que se nos olvide, nos entra vanagloria, ego, nos entra vanidad, nos entra presunción. Y hay veces que pecamos por omisión cuando no cumplimos la comisión, el mandato. Pecamos por omisión, nos decía el pastor Roberto en la mañana, ¿verdad? Pero hay veces que pecamos por presunción cuando hacemos algo que Dios ni siquiera nos dijo, que creemos que eso Dios me habló. Por allá, por otras iglesias sucede mucho esto, donde hay hombres que dicen: es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que tuve un sueño, es que tuve una visión, un éxtasis, soñé. Hay muchos José el soñador, pero luego su vida es una triste, ¿verdad?, y dolorosa experiencia de mal testimonio en su vida. Hermano, es que pecamos por presunción, porque creemos hacer algo de parte de Dios y no necesariamente Dios nos lo dijo. O pecamos por omisión porque no hacemos lo que Dios nos dijo. ¿Cuántos siguen en esta mañana? Quiero concluir en algo muy precioso, ¿verdad?, de parte de Dios, donde yo he escuchado hombres y mujeres que han dicho esto. Ponga atención, por favor. Hay un salmo que dice: he venido a ser como un vaso quebrado. He venido a ser como un vaso quebrado. Nada más acuérdate de Jeremías cuando lo lleva en el capítulo 18, ¿verdad?, a la casa del alfarero, al barro, ¿verdad?, cómo lo deshace. Pero el Salmo 31, 12, en la sección B de este texto, dice: he venido a ser como un vaso quebrado. He venido a ser como un vaso quebrado. Dios mío, ¿cómo será un vaso quebrado? ¿Para qué servirá? Lo tienen que reconstruir, ¿verdad?, para poder ocuparlo, porque si no, no puede ser utensilio útil. Vamos a ver, por favor, síganme con mucha atención. Dice así este pensamiento, esta historia, este testimonio: y fallé una, fallé dos, fallé tres, infinidad de veces fallé. Llegué a él derrotado y triste, con vergüenza, esperando un rechazo y esperando a que se diera la vuelta. Pero me miró y me dijo: hace tiempo que te esperaba. Me perdonó una, me perdonó dos, me perdonó tres, y toda esa infinidad de veces me perdonó. Ahora mi vida es de él y trato de ser mejor, de agradarle cada día, de obedecerle y adorarle y servirle, y llegando ante él con un corazón sensible y agradecido y fiel. Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Nuestras imperfecciones son la razón por la cual confiamos en un Dios perfecto. Nuestra debilidad son las razones por las que confiamos en un Dios poderoso. Hermano, no te creas que nadie de los que hoy está aquí no ha llorado ni ha tenido ganas de renunciar. No te creas que alguien de los que ya a lo mejor la hizo no estuvo a punto de tirar la toalla, pero Dios no le aceptó la renuncia porque no había terminado el propósito con él en su vida, porque había un propósito para su vida, había un propósito para su matrimonio, había un propósito para su familia, había un propósito para la iglesia a través de él o de ella. Hermano, quiero decirte que el Dios de misericordia nos consuela en toda aflicción para consolar a otros. Y Él permite el dolor para que nosotros podamos, hermano, saber cuando alguien se duele, para poder entender cuando alguien llora, para poder saber cuando alguien sufre. Por eso muchas veces cuando tú eres insensible o yo, Dios nos tiene que confrontar para sensibilizarnos, para poder volvernos a enamorar, volver al primer amor, volver a las sendas antiguas. Claro, tenemos un tiempo en el misterio, experiencia, sabemos la Biblia, pero que nunca se nos olvide que somos vasos de barro, donde Dios deposita toda su gloria.
pero podemos ser quebrados para que la excelencia del conocimiento de Dios sea precisamente de Dios y no de nosotros. Vamos a continuar, por favor. Dice su palabra: dependamos de Dios, de un Dios que es perfecto, aunque nuestra imperfección brote, ¿verdad? Y no estoy justificando los errores ni promoviendo a que seamos pecadores. Cada día Dios nos lleva, ¿verdad?, a otro nivel. Las imperfecciones no tienen que afectar tu posición. Que los errores no detengan tu llamado. Que las debilidades no te hagan desistir. Porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Si te cansas, no te rindas. No te des por vencido. Si caíste, levántate. Sacúdete el polvo. Si cometiste un error, un pecado, arrepiéntete. Si te alejaste, hoy es tiempo de regresar a Dios. Vuelve a Dios, pero no te apartes, no huyas de su presencia. Hay veces que fracasamos en la vida, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, el ministerio, etcétera, y nos damos por vencidos. Pero fracasar no es que estés vencido. El hombre que no experimenta el fracaso nunca tendrá un propósito en su vida. En la vida siempre habrá obstáculos. Un obstáculo en la vida es una vida con propósito. Si en Egipto no había un propósito para tu vida, en Cristo sí hay un propósito para tu vida. Si en el mundo no había un objetivo, en Cristo sí hay objetivo. Si en el mundo, en Egipto, no habían propósitos, no habían sueños, en Cristo se vale soñar. En Cristo hay propósito, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay la vida eterna, en Cristo Jesús, hermano. Pero levántate. Sacúdete el polvo, anímate, que tus imperfecciones no te aparten de la presencia de Dios, ni que tus errores te aparten, pero tampoco ni que tus éxitos, ¿verdad?, ni tus dones y talentos te hagan, ¿verdad?, vivir lejos de la presencia de Dios, para que no se enaltezca, ¿verdad?, tu corazón. Dios pone debilidades y fragilidades en el hombre. ¿Cuántos están aquí? Quiero terminar en esta preciosa noche. La Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. No sé qué has pasado en tu vida, qué obstáculo has tenido que cruzar, pero los propósitos de Dios son más altos que los nuestros. Fuimos destinados antes de haber nacido y no seremos desechados por nuestras debilidades e imperfecciones, ni por ninguna mala situación seremos desechados. Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Hay veces que nos sentimos o nos minimizamos nosotros mismos por haber pasado una situación difícil y decimos: ya no más, ya no la voy a hacer. Aquel sí, porque le va bien. Pero si supieras que aquel que le fue bien un tiempo le fue mal. Sabes que aquel también que está en gozo un día también estuvo padeciendo. ¿Cuántos siguen aquí? Los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en el mundo. Que eso no nos detenga, hermanos. Nuestra generación tiene que saber, cuando nuestros hijos nos pregunten, y que estos estatutos y decretos y estos testimonios y estas señales, ¿verdad?, entonces tú y yo le vamos a decir: éramos siervos de Faraón en Egipto. Éramos siervos de Faraón. ¿Verdad? Que tus hijos nunca dejen de escuchar que tú estás agradecido con Dios. Que tus hijos un día, ya para terminar, aquí está mis hijas presentes, ¿verdad? Ya soy papá, soy abuelo, soy suegro y soy pastor. Qué difícil. Pero bendito sea Dios por esas etapas. En una de las etapas, aquí están mis hijas, un día me dijeron: papá, ¿y no habrá otra manera de hacer la obra? Papá, ¿y no habrá otra manera de hacer la obra? ¿Cómo? Sí, no habrá otra manera de hacer la obra. Y yo entendí como que estaba diciendo, ¿verdad?, como Jesús, digo: Señor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, porque yo oía: no hay manera de hacerla, no hay manera de hacerla de otra manera, no es fácil. Y yo le decía: no hay otra manera, porque lo que soy se lo debo a Dios, lo que tengo se lo debo a Dios. Todo lo que soy, todo lo que valgo, Dios lo ha hecho. Yo no sería nada si Dios no hubiera llegado a mi vida. Yo no estaría aquí si Dios no hubiera llegado. Es más, tú no tuvieras tu padre, ¿verdad? No tuvieras tu madre, quizás, si Dios no hubiera llegado a nuestras vidas. Si Dios no hubiera alcanzado nuestras vidas, no seríamos lo que somos, mi hermano. Nuestros hijos tienen que saber, ¿verdad?, que el Señor que nos llamó
es fiel en medio de las adversidades. El Señor que nos escogió es poderoso para sacarnos de toda adversidad que estamos pasando de alguna manera. Quiero concluir, por favor, en el punto número 3 y 4, que tiene mucho que ver conjuntamente. Después de ser confrontado, Dios te restaura, pero también Dios te usa. Vienes a ser un vaso útil, Dios te quiere usar porque el proceso te traerá crecimiento, madurez, carácter, un sentido nuevo de ver las cosas, un sentido nuevo de pertenencia, una perspectiva diferente, ¿verdad? Habrá en ti identidad, una nueva relación con Dios en la intimidad. La intimidad de hijo te lleva a una relación íntima y la intimidad te lleva a una verdadera libertad. Yo quiero decirte, hermano, que alguien que no tenga identidad no puede tener intimidad. Tú como hijo, yo como hijo, si no tenemos identidad de hijo, no puede haber intimidad. Porque, ¿sabes? A los que más le cuesta trabajo orar es a los que no creen que son hijos de Dios. A los que dudan de la paternidad. A los que dudan, ¿verdad?, de que son hijos y no somos bastardos. No somos peregrinos. Somos hijos y herederos en Dios y coherederos en Cristo. Somos hijos y eso nos lleva a una intimidad, a orar al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Padre nuestro que estás en los cielos. Él es nuestro Padre, es Dios todopoderoso. Es el creador, el Shaddai, es el Dios de todos. Pero es mi Padre y es tu Padre y es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Intimidad. La identidad te lleva a una intimidad con Dios, de que en los momentos más difíciles tú sabes que tienes un Padre que no abandona, un Padre que no falla, un Padre que no fracasa. Tienes y tenemos un Padre. Y la intimidad te lleva a una plena libertad de levantar tus manos al Padre y tu corazón y decirle: heme aquí, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Aquí estoy, Señor. Si tú hiciste y diste todo por mí, aquí estoy para dar todo por ti, Señor. ¿Cuántos siguen aquí? Número 4, aprobado. Prepárate, estudia, capacítate, busca su rostro. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchachos, prepárense, por favor. Estudien la universidad, estudien el instituto, estudien primero, segundo nivel, tercero, cuarto, estudien la Biblia, estudien, muchachos. La nueva generación tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que saber y tiene que adorar bíblicamente, tiene que adorar en espíritu y verdad. Cuando alguien está preparado, está, ¿verdad?, la mejor defensa del evangelio, la apologética contra cualquier secta, contra cualquier falso profeta, porque sabe la palabra de Dios. Preparémonos para ser aprobados. Dios te quiere usar, pero Dios te quiere aprobar. Muchos queremos solamente ser usados y llegar ahí, pero Dios no solamente nos confronta para restaurarnos y para usarnos, pero también para que seamos aprobados. El día de mañana, ¿verdad?, tú pases el examen. El día de mañana tú digas: me he, ¿verdad?, graduado, he llegado, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Me he graduado, me he coronado, he llegado a la meta, ¿verdad? Aquí estoy listo para lo que venga. Y toda la generación que viene tiene que prepararse, que saber, ¿verdad?, que a Dios se le ama con toda su alma y con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Aleluya. Dice la Biblia: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18. Hasta aquí yo creo que quedó bien claro lo que Dios quiere hacer con nuestra generación. Hasta aquí yo creo que estos puntos, ¿verdad?, quedaron bien claros. Dios nos confronta para poder restaurarnos. Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros, no mera experiencia religiosa. Dios quiere tener un encuentro con nosotros y ahí nos confronta. Pero ahí en esa confrontación Dios tiene piedad y misericordia de nosotros. Dios nos restaura. Como hayamos venido del mundo, Dios nos hace nuevas criaturas. Dios nos quita todo lo que a Él no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos, ¿verdad?, y nos sana si estamos heridos. Luego nos usa. Pero no solamente queremos ser usados, queremos ser aprobados. Y ahí sale un carácter diferente.
Allá cuando tú eres restaurado por Dios, tú vienes de la presencia de Dios, eres restaurado con Dios, tienes una nueva relación con Dios. Ahora, en ese momento, vas a empezar a tener una nueva relación con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu ministerio, con tu iglesia. Ahora estás perdonado por Dios y estás listo para perdonar al que te hirió. Estás listo para pedir perdón a aquel que herimos y lastimamos. Cuando venimos de una relación restaurada con Dios y el Señor ya nos ministró, ¿verdad? Ahora nosotros venimos a hacer lo mismo con la otra generación, a perdonar, a hacer misericordia, ¿verdad? A amar al perdido. ¿Cuántos siguen aquí? Hay gente que dice: yo vengo de la presencia de Dios, hoy ayuné, tuve una cadena de ayuno y oración, hoy oré, prediqué y adoré, pero viene el hermano y no lo perdona. ¿Cuántos siguen aquí? Viene el hermano y no le habla. Viene el hermano y dice: ese no. ¿Quiénes somos tú y yo para no perdonar al que Dios ya perdonó? ¿Quiénes somos nosotros para no hacer misericordia al que Dios hace misericordia? Si Dios nos perdonó y nos hace misericordia, nosotros tenemos que hacer lo mismo con los demás. Por eso termino hoy en esta noche. Póngase de pie, por favor. Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo 33, perdón. Quiero terminar con Jacob. Me gusta mucho la historia de Jacob. Mucho, mucho. El tercer patriarca, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Cuando pasó por tantas cosas, después apoyado por su mamá Rebeca, ¿verdad? Robó la primogenitura de Esaú y fue perseguido. Huyó, cayó en las manos de su tío Labán, lo cepilló también 7 años por Lea, 7 por Raquel y 4 por el suegro. 20 años estuvo trabajando Jacob. Lo mismo que había sembrado estaba cosechando. Tuvo un encuentro en Peniel. Le cambia el nombre Dios de Jacob, usurpador, tramposo, a Israel, hijo de Dios, el que peleó con Dios y los hombres y salió en victoria. Ahí dijo: no te voy a soltar si no me bendices. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. No lo merezco, fui tramposo, usurpador, pero Señor, aquí estoy. No he hecho bien las cosas, pero aquí estoy, Señor. Bueno, salió descoyuntado, salió cojo, fue la marca para que no se exaltase tanto desmedidamente en el orgullo, ¿verdad? Hay muchos que traen marcas del evangelio, traemos marcas del evangelio. Y ahí Dios lo lleva a una restauración completa para ser usado y aprobado por Dios. Y yo hoy quiero que me acompañes a leer Génesis 33, por favor. Verso 1 al 8. Génesis 33 y verso 1 al 8. Siento la presencia de Dios preciosa hoy. Génesis 33 y el verso número 1 al 8, por favor. Dice así su palabra: alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Jacob ya estaba restaurado, ya Dios lo había llevado al proceso. Ya Jacob había entendido el amor de Dios, la misericordia de Dios, el pacto de Dios con su generación.
Ya Jacob había entendido que había un propósito para su generación, pero ya estaba cambiado Jacob de todos los años que pasó, de toda la experiencia que pasó. Y dice que huía de su hermano Labán porque lo quería, Esaú, porque lo quería matar por haberle robado su primogenitura. Él iba con Lea, con Raquel, con las siervas, los niños. Cuando ve a su hermano de lejos y los 400 hombres, dice él que hace una vanguardia, una retaguardia, hace una estrategia militar, espiritual, ¿verdad? Y los pone ahí. Y cuando viene su hermano Esaú, dice que se postra a sus pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces se postra. Cuando su hermano lo ve, corre, se abraza, lo besa, lloran. Los dos empezaron a llorar. Era carne de su carne, sangre de su carne, no lo podía matar. A lo mejor sí, pero en el plan de Dios no estaba que muriera Jacob. Y dice la escritura que le pregunta: ¿quiénes son estos? Porque oyó cómo lloran los niños cuando están los cuneros, ¿verdad? Y están los niños párvulos y primarios ahí. Callen a esos niños, ¿quiénes son? Y dice que Jacob le dice: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Yo creo que cada pastor me está entendiendo. Cuando tenemos hijos espirituales, cuando tenemos un ministerio, ellos son los niños que Dios te ha dado. Cada pastor tiene una iglesia, un rebaño. El diablo ha atacado a los pastores porque dice la Biblia: querido el pastor y las ovejas se dispersan. El diablo ha querido tumbar a los pastores, atacarlos, derribarlos. El diablo ha querido matar a los pastores. Primero antes de que la iglesia pueda ser atacada, ataca primero Dios los pastores. Los pastores los ataca en un área, si no puede, sino en otra, va en otra, y va a atacarlos, a querer matarlos. Pero dice la Biblia que Jacob hizo estrategias porque él ya tenía otra perspectiva. Y dice que le dijo: ¿quiénes son? ¿Qué es este ruido? Son los niños que Dios nos ha dado. Son los niños que Dios nos ha dado, los hijos que Dios nos ha dado.